de colaboración que generará diversos beneficios al ecosistema emprendedor. El sector maquilador esperó cierre de año complejo por el tema arancelario, informó el presidente Index Yucatán, Ángel López. La emprendedora Margarita Aquino Molina cambió las bienes raíces por artesanías de FOMI, que comenzó a elaborar de forma empírica. Muy buenas noches, ya son un poquito más de las 8 de la noche y arrancamos con Tele Yucatán Noticias. Soy Mayra Vences, quédese con nosotros hasta las 9 para conocer lo más relevante que ha acontecido en nuestro estado. Por supuesto, también saludamos a nuestros amigos de las redes sociales, 940-7600, el número que está a su disposición también para que se comunique con nosotros. Mucha información en este jueves, así que ¿qué le parece? Sí, comenzamos. Y ahora sí, arrancamos con las noticias y pues el oro verde de Yucatán verá su renacer. Vea por qué. Para beneficio de 389 productores y productoras de Nequén, en Bocobá, el gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha la entrega de apoyos económicos superiores a 3.8 millones de pesos para el mantenimiento e impulso de nequenales. Díaz Mena inició la distribución de este recurso, que permitirá la limpieza de más de 1.559 hectáreas de planteles, cifra que se duplicará gracias a la aportación de los propios beneficiarios, impactando así un total de 3.118 hectáreas. El gobernador tomó protesta con los comités de Caminos Renacimiento de las localidades de Santa Cruz, San Antonio Choil, Sacanchem, San Manuel, San Hermilo, Cenote y Plantel Jesús. Informó que en este municipio se construirán y rehabilitarán 12 kilómetros de caminos para facilitar traslados seguros y eficientes hacia las unidades productivas. Y en unos días más ya se hizo el levantamiento por parte del INCAI y vamos a mezclar recursos del ayuntamiento que va a dar los materiales y el gobierno del estado toda la maquinaria y la mano de obra gratuita para que llevemos a cabo el bacheo de las calles del municipio de Bocobá para beneficio de sus habitantes. En ese marco, Díaz Mena anunció que también se realizarán trabajos de bacheo en calles, se rehabilitarán 3 pozos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado para mejorar el suministro de agua potable, se construirán al menos 50 viviendas completas para familias en situación de vulnerabilidad y se comenzará la preparación del camino hacia la comunidad de Copte con el objetivo de pavimentarlo el próximo año. Asimismo, señaló que se gestionará, junto con autoridades municipales y de la comisaría, que el telebachillerato local pueda ocupar su edificio definitivo. Tele Yucatán, Noticias. El gobernador Joaquín Díaz Mena acompañó a niñas y niños yucatecos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2025 en una visita a la Secretaría de Educación Pública, donde conocieron los esfuerzos federales para fortalecer la educación en el país. Acompañado por el titular de la CEGEI, Juan Balambargues, y por el representante del gobierno del estado en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez, el gobernador junto con los estudiantes fue recibido por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien les ofreció un recorrido por las instalaciones de la dependencia y compartió con ellos una visión general de las acciones que se llevan a cabo para garantizar el acceso a la educación en todos los rincones del país. Y por otro lado, le cuento que la Secretaría de las Mujeres y Fundación ADO pues llevan a cabo la Feria Artesanal Mujeres del Mayab, donde pues usted va a poder encontrar de todo tipo de artículos, entre zapatos, ropa, joyería, panes típicos y una amplia variedad de productos. Medio centenar de artesanas participan en la Feria Artesanal de Verano Mujeres del Mayab, que comenzó en la terminal de autobuses ADO.
Pues realmente hay gran variedad, tenemos productos de miel, derivados de la miel, textiles, bordados, abanicos pintados, lo que es joyería artesanal también, de resina epóxica y de flores naturales. Tenemos igual lo que son dulces típicos o panes típicos de la región de Tabasco, que son las panetelas. Son 48 artesanas de 17 municipios de Yucatán y 2 de Tabasco, las que participan en la edición de verano de esta feria que lleva a cabo la Secretaría de las Mujeres y Fundación ADO para incentivar el comercio justo. Esta es una de las actividades que realizamos con el propósito de poder impactar en las comunidades donde tenemos presencia y obviamente también contribuir al desarrollo sostenible de cada una de las comunidades. Manuel y sus 4 hermanas elaboran bolsas, carteras y monederos de hilo. Este es nuestro hilo tradicional, es el hilo, se le llama la puntada macramé y usamos otro hilo que este es hilo de hamaca. Este es hilo de hamaca que se teje con aguja de gancho y se borda con listón. En el primer día, apenas se inauguró la feria, vendió algunas de sus bolsas que sus clientes dijeron que se llevarán hasta Canadá. Ana Valencia, quien es originaria del municipio Emiliano Zapata de Tabasco, ofrece las tradicionales panetelas, un pan artesanal dulce y esponjoso. Es hecho de huevo, harina, azúcar y es un pan muy común, muy buscado en Zapata. Y estos son los chongos tabasqueños, que es la misma panetela con una crema de queso y el merengue que es horneado. La feria continuará abierta hasta el domingo de 10 de la mañana a 19 horas en la terminal ubicada en la calle 79 por 69 y 71 del Centro Histórico. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Noticias. Como parte de las acciones de vigilancia marítima, 3 hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante un operativo conjunto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Marina, tras localizar producto marino en veda a bordo de una embarcación en alta mar. Los detenidos fueron 3 hombres, uno de 33 años originario de Yucatán, de 33 años y también de 46 años, los otros 2 procedentes de Campeche. Asimismo, fue asegurada una embarcación de 26 pies de eslora sin matrícula visible, equipada con motor fuera de borda marca Yamaha. Las diligencias correspondientes fueron turnadas a la autoridad competente para el seguimiento del caso y, por supuesto, que estos hombres detenidos pues ya están bajo el resguardo también de las autoridades competentes. Oiga, y por otro lado, la Profepa también ya le está dando seguimiento al caso de mortandad de abejas en el sur de la entidad. La intoxicación de abejas registrada en Tecash el pasado 10 de mayo dejó una devastación económica por más de 400,000 pesos. Por ello, Profepa tiene la carpeta de investigación y denuncias abierta. Poder determinar cómo, quién, en dónde. En este caso se presume que fue a través de drones y realizaron una fumigación y eso corrió con el viento y afectó las colmenas de los apiarios, ¿no? Entonces estamos tratando de identificar el polígono y todo lo demás. Entonces sí tenemos conocimiento. González Medina afirmó que Profepa tiene el compromiso de proteger la vida apícola, buscando que las familias reciban justicia. Estamos en eso, estamos en coordinación con la Junta Biocultural del PUC, que fueron los que presentaron la denuncia, y estamos haciendo diligencias en campo en esa zona, en Ojalal precisamente también, que comparte el tema de los menonitas, inclusive no se descarta que también pueda ser producido por una plantación de ellos, ¿no? Entonces, con imágenes de Joaquín Martínez, Alejandra Pérez, Teleyucatán Noticias. Primera pausa y volvemos. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha en Bocobá la entrega de apoyos en beneficio de 389 productoras y productores de Enequén. El Instituto Yucateco de Emprendedores y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información firmaron un convenio de colaboración que generará diversos beneficios al ecosistema emprendedor.
El sector maquilador esperó cierre de año complejo por el tema arancelario, informó el presidente Index Yucatán, Ángel López. La emprendedora Margarita Aquino Molina cambió las bienes raíces por artesanías de FOMI, que comenzó a elaborar de forma empírica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Si vas por carretera, revisa frenos y llantas de tu vehículo. Usa el cinturón de seguridad. No manejes cansado. Si vas a ingerir bebidas alcohólicas, no manejes. No utilices el celular. Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Diana Paloma Pérez Vargas desapareció en la localidad Tres Cruces, Papantla, Veracruz, el 22 de noviembre de 2019. Cintia González González desapareció en Poza Rica, Veracruz, el 12 de junio de 2024. Fiscalía General de la República. Hoy nos estuvo visitando aquí en el estudio Clemente Escalante Alcocer, director del Patronato Cultura, y esto fue lo que nos compartió. Para mí es un gusto compartir el estudio con el director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, mejor conocido como Cultur, con el director Clemente Escalante Alcocer. Bienvenido. Muchísimas gracias, María. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por hacernos un espacio en su agenda y bien compartirnos justo esta tarde de algo que, bueno, ya le habíamos compartido un poquito a todo nuestro público. Le habíamos informado de unos convenios que han firmado justo el sector salud, también ahí con los cines. También tenemos el sector salud, también el ISSSTE y el CEGEI. ¿Nos puede compartir bien los detalles? Gracias, María. Primero que nada, es un gusto. Teleyucatán es como nuestra casa. Realmente, reitero, nos sentimos honrados por el espacio y comentarte por instrucciones directas que don Joaquín Díaz Mena nos dio. Hoy compartimos todos los importantes beneficios que Cultur ofrece para todo lo que es sector salud, para todo el ámbito magisterial, tanto el local como en el ámbito federal. También con el ISSSTE platicábamos con los compañeros de los medios sobre qué áreas de labor estatal tienen o si son en el ámbito federal, ya que este es un justo reconocimiento que don Joaquín Díaz Mena nos instruye para que podamos otorgar desde el ámbito de nuestros paradores turísticos. ¿Esto qué es? Hace 8 días se hizo la firma con el ISSSTE y con lo que es CEGEI en un ámbito de más de 40,000 trabajadores, y hace 4 días con todo lo que es sector salud estatal, sector salud federal, trabajadores del IMSS, trabajadores del ISSSTE, alta especialidad, y un sector importante que tiene que ver con los jubilados y los pensionados del IMSS y del ISSSTE,
¿Para qué? Para que ellos puedan tener accesos a todos los descuentos, al sano esparcimiento familiar como parte del bienestar que el renacimiento maya hoy da para toda nuestra gente, en donde pueden tener acceso, por ejemplo, los días lunes, a los titulares de las credenciales que se identifiquen con estas instituciones, y si no tienen alguna credencialización, con el talón de pago y alguna identificación oficial. Los días lunes es gratis para todos, junto con un acompañante. De martes para domingo, tanto el titular con hasta 4 acompañantes pueden entrar con un 50% de descuento para los tickets. Los días miércoles tenemos el 2x1, tenemos paquetes a precios muy bajos para jubilados, pensionados. Tanto el lunes como el martes es gratis para los titulares de las credenciales y un acompañante. Todo esto junto con descuentos muy fuertes entre el 40 y un 50% en la renta, por ejemplo, de los cines o de los salones del Centro de Convenciones Siglo XXI. Y te pongo una fácil, para quienes tenemos varios hijos, más de 11, no pierdan de vista que el tema de los costos es real. El tema de los costos es un tema de economía familiar. Nos cuesta mucho menos rentar una sala de cine a un muy buen precio para que podamos pasar una película autorizada en congruencia con ley para toda nuestra familia, y a los invitados con hasta capacidad hasta para 150 gentes, que irnos de pronto a la renta de una local. Independientemente de estos, en el ámbito de la cultura y del turismo de playa, tenemos descuentos hasta de un 50% en el ingreso en nuestros museos, como el Armando Manzanero en Mérida o el del Meteorito en el Bello Progreso. Y reiterar que en áreas importantes como el turismo de playa en el Corchito tenemos descuentos hasta de un 50%. Todo esto tiene que ver en cómo otorgar los mejores espacios donde haya un esparcimiento familiar a muy buen precio con productos de alta calidad, ¿no? Y por eso es que nos dimos una vuelta, y muchas gracias por este tiempo que nos brindan. No, sí, bueno, también ahorita mencionó justo que uno de las opciones, de los beneficios que van a tener, va a ser visitar uno de los museos. Entre ellos está el Museo del Meteorito, que igual le compartíamos ayer a la audiencia, que va a estar el aniversario, que bueno, sabemos que comienza, creo que es el martes, ¿verdad? Sí, cómo no. Este fin de semana. También nos puede compartir qué puede esperar la gente para este aniversario del museo. Gracias, María. Este próximo martes 22 tendremos desde las 10 hasta las 6 de la tarde, que es cuando abre nuestro Museo del Meteorito. Tenemos el tercer aniversario. Van a haber varias actividades. Una de ellas tenemos un torneo de ajedrez con inscripción gratuita. De hecho, ya Cultura está en coordinación con la asociación correspondiente para ver que las inscripciones sean gratis, y Cultura se va a hacer cargo del pago a los jueces que van a estar revisando pues, el tema de ley. Tenemos actividades como va a haber un ballet, va a haber una convivencia, va a estar la orquesta de cámara, y de una manera para todos estos días donde tenemos nuestras vacaciones veraniegas, el museo abre de lunes a domingo, literalmente 7 días. Abre a las 11, cierra a las 6 de la tarde. El martes, que es el aniversario, abre a las 10, cierra a las 6 de la tarde. Y también el día domingo, de 10, es domingo 27, de 10 a 2 de la tarde, como el martes 22. Todos los que vayan van a tener ingreso gratuito para que puedan gozar de un importante museo precioso, padrísimo. Vale mucho la pena para todos quienes no hayan ido. Es un momento idóneo para que vayan. Cuidamos mucho. Siempre es importante refrendar que don Joaquín Díaz Mena nos dice que 1, hay que estar cerca de la gente, y 2, promover que las grandes áreas que los paradores turísticos generan como la puerta y la ventana de la cultura maya para el mundo, podamos gozarlo con nuestra gente yucateca. Permíteme recordarles a todos que desde inicio de año, don Huacho Díaz Mena firmó un decreto en donde todos quienes seamos ciudadanas y ciudadanos yucatecos tenemos el ingreso gratuito a las joyas de nuestros sitios arqueológicos, que es Chichén Itzá, Uxmal, Ekbalam.
los 365 días del año entramos gratis. Hay una pequeña cuota de lina, pero los días domingos, por ley federal, es gratis. Recomiendo mucho, visiten Chichén Viejo. Es totalmente gratis, jueves, viernes, sábado, con visitas guiadas por el INAH de 9 y de 12 del día. Recomiendo, entren a la página del INAH y sobre todo hay que disfrutar de los importantes sitios que Yucatán ofrece para todos. Estamos preparados para recibir con calidad y con calidez a nuestro turismo estatal, nacional y extranjero. Ok, y bueno, toda esta información, la gente, ¿dónde podrá encontrarla de estos eventos y próximos que tendrán? En los cinessiglo21.com. De hecho, se tiene el tema de que es Cine Siglo XXI con números romanos XXI, porque mucha gente nos ha dicho que cuando entra a Cine Siglo XXI con números 21 no le dan. Pero bueno, extra eso, vamos a estar en una campaña permanente para promocionar esto. Creemos firmemente que los yucatecos debemos visitar esos sitios que tienen una importancia internacional como Chichén. Es una joya internacional y que de pronto hay muchos jóvenes, hay mucha gente mayor que no ha ido. Hoy no nada más son sitios cuidados, hay un trabajo de todos los días con el INAH, con importantes organismos estatales como la SSP, Protección Civil, Salud, para otorgar los mejores servicios a nuestro turismo internacional. Ok, pues le agradecemos muchísimo, director, por estas recomendaciones también, así como también por la información. Volvemos con más. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha en Bocobá la entrega de apoyos en beneficio de 389 productoras y productores de Nequén. El Instituto Yucateco de Emprendedores y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información firmaron un convenio de colaboración que generará diversos beneficios al ecosistema emprendedor. El sector maquilador esperó cierre de año complejo por el tema arancelario, informó el presidente Index Yucatán, Ángel López. La emprendedora Margarita Aquino Molina cambió las bienes raíces por artesanías de FOMI, que comenzó a elaborar de forma empírica. ¡Abuelo! ¡Hoy es el gran día! Nada puede salir mal. Solo hay un lugar que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Usa tu vecino del buen precio. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día. Consume cítricos. Evita consumir suplementos con calcio, alto consumo de proteína animal y bebidas carbonatadas. Tus riñones trabajan todos los días por tu salud. Haz deporte y evita el sobrepeso. Para más información, visita salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Después de un ciclón tropical, sigue alerta. Espera indicaciones oficiales antes de salir a la calle. Evita accidentes, no toques cables o materiales caídos. Antes de conectar la luz o abrir la llave de agua y gas, asegúrate que todo esté en orden y que tu zona no haya tenido afectaciones. Cuida tus provisiones de agua y despensa. Y no olvides eliminar el agua estancada para evitar que se formen criaderos de moscos. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios
medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Seguimos con más aquí en Teleyucatán Noticias. También estuvo de visita aquí en el estudio el alcalde de Maxcano, Camilo Maycatzin, y nos estuvo dando los detalles de la fiesta del municipio y por supuesto de él vamos a bailar. Le queremos compartir que esta tarde me encuentro con el presidente municipal de Maxcano, Camilo Maycatzin. Bienvenido, presidente. Gracias por la invitación. Que bueno, justo hoy pues nos viene a platicar que próximamente, el próximo mes, pues ya está de aniversario este municipio y bueno, comienza su fiesta tradicional. ¿Nos puede compartir qué puede esperar la gente en esta fiesta? Claro que sí. Es feria de aniversario, es el 168 aniversario de la Villa de Maxcano. Es del 1 de agosto al 5 de agosto. Entonces, el primer día, viernes primero, tendremos una vaquería, la magna vaquería, que será el viernes. El sábado, domingo, el lunes tendremos corridas de toros, tendremos eventos deportivos el sábado, de fútbol, voleibol, básquetbol, softball. Y el día domingo, tendremos una rodada con el grupo MTB que nos está apoyando de Maxcano. Ya tenemos inscritos 350 ciclistas y en media hora se abrió la página de la inscripción y en 30 minutos ya teníamos los 350 inscritos participar. Entonces ya platiqué con ellos y vamos a abrir nuevamente la página para llegar a 500 ciclistas para el día domingo. Tenemos también una carrera de Oxquintoc, de Maxcano a Oxquintoc, y ahí tenemos 200 inscritos. Entonces ahí de todas maneras se espera que haya más personas, aunque no estén inscritos, van a participar el día domingo. El día lunes tendremos un show de Nani Namu, totalmente gratis, y también tendremos una corrida de charlotada el día lunes, y la clausura el día martes. Entonces todos los eventos son gratuitos, tenemos eventos culturales, tenemos eventos deportivos, corridas de toros. Bueno, ya te platiqué a grandes rasgos de lo que va a tratar el 168 aniversario de la Villa de Maxcano. Ok, bueno, y entonces la respuesta de todos los yucatecos pues ha sido muy buena, ¿no? Porque al menos en el ámbito deportivo ya están listas las inscripciones de los ciclistas, también hay para corredores, bueno, también ya vimos que van a tener su vaquería. Para su vaquería, ¿van a tener alguna orquesta invitada especial? Sí, va a ser la Orquesta Victoria, que nos va a estar acompañando ese día, y pues vamos a hacer el convite igual desde las 10 de la noche. Bueno, perdón, a las 9, a las 10 de la noche va a empezar la vaquería, o sea, el convite a las 9 y el inicio de la vaquería va a ser a las 10 de la noche. Y bueno, y toda esta programación, todos esos eventos que van a tener y los horarios, ¿dónde lo puede encontrar toda la gente? Está en la página oficial del Ayuntamiento de Maxcano, ahí ya tenemos el programa en la página del Ayuntamiento, ahí están los horarios y todos los eventos que van a ver. Vamos a tener una tarima del comercio también, no lo mencioné, el sábado y domingo habrá una tarima del comercio donde los diferentes negocios que están en la villa van a estar patrocinando eventos gratuitos, o sea, shows cómicos, infantiles, van a estar regalando los souvenirs ahí en la tarima del comercio, que va a estar a partir de las 12 del día hasta las 4 de la tarde, el día sábado 2 y domingo 3. Y pues va a ser una gran fiesta y pues perfectísimo ahí que la gente pueda asistir. Le gustaría invitar además a todos los yucatecos para que se den su vuelta. Claro que sí, pues Maxcano tiene muchas cosas, muchos atractivos para visitar. Aparte de la feria tenemos varios atractivos. Pues ahí pues ya ves que está lo más importante, que es el Tren Maya. Tenemos una estación del Tren Maya allá en Maxcano. Y sí, ahí nada más no mencioné el día domingo que va a ser lo de los bikers, que el ayuntamiento va a donar una bicicleta especial para montaña, que sí son de las que se utilizan para las rodadas, por eso hay mucha participación. Y pues sí, como te comentaba, esperamos que nos visiten, quedan todos cordialmente invitados. Maxcano los espera con los brazos abiertos. La gente es muy, muy amable, muy cálida, y pues están todos invitados
a ir a visitarnos a Mashcanú. Ok, perfecto. A partir del 1 de agosto, ¿verdad? Así es, del 1 al 5 de agosto. Perfecto, pues le agradecemos muchísimo, presidente, por su tiempo y habernos compartido esta información. Más noticias después del corte. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha en Bocobá la entrega de apoyos en beneficio de 389 productoras y productores de Enequén. El Instituto Yucateco de Emprendedores y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información firmaron un convenio de colaboración que generará diversos beneficios al ecosistema emprendedor. El sector maquilador esperó cierre de año complejo por el tema arancelario, informó el presidente Index Yucatán, Ángel López. La emprendedora Margarita Aquino Molina cambió las bienes raíces por artesanías de FOMI, que comenzó a elaborar de forma empírica. Comienza tu día con Tele Yucatán y actívate con las mejores rutinas de ejercicio. Entra a Fit Club de lunes a viernes por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Donde México lo necesita, el PRI está presente. Hemos entregado más de 600 tinacos en comunidades con problemas de agua, más de 200 calentadores solares para llevar calor a los hogares. Llevamos dispensarios médicos a las comunidades que más lo necesitan, con atención y medicamentos gratuitos. Y entregamos más de 500 aparatos para personas que tienen alguna discapacidad. El PRI resuelve. Damos resultados. PRI, el mejor partido de México. Si reemplacas en el mes que te corresponde, el gobierno del estado trae para ti grandes beneficios. 75% de descuento en multas de la SSP, 100% de reducción del impuesto sobre tenencia, 100% de reducción en refrendos no pagados. Si emplacaste de enero a mayo, tus placas, tarjeta de circulación y calcomanía edición 2025 serán sin costo. Consulta el calendario y agenda tu cita en reemplacamiento.yucatán.gov.mx. Aprovecha meses sin intereses y realizas el pago con tarjetas participantes. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. La familia Cuellar está de regreso con su segunda temporada. Son divertidos, son irreverentes y, por supuesto, son mariachis. No te pierdas sus locuras y aventuras. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Kasi hilmayakahe upel halachil na tienikitok. Upel halachil utsamoyol tibashkman siksan samat. Kupahtal shanitan yetel tan oli. Upel halachil con mucho maya yetel kolnalo yetel asenta workshop. Yetel na tienikimasho hachkabetio. Lehelo letile kasi hilmayakaho. Tiu halachil ulumil Yucatán, Tujabil 2024-2030. Hugo Corona Palmeros desapareció en la localidad Los Ídolos, Actopan, Veracruz, el 7 de mayo de 2024. José Alfredo Martínez Juárez desapareció en la localidad Plan de Ayala, Tihuatlán, Veracruz, el 1 de mayo de 2024. Fiscalía General de la República. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tele Yucatán Noticias. Y este jueves amanecimos con el anuncio de que concesionarios de transporte público del sistema Va y Ven pues entrarían en un paro de labores. Se estaría reduciendo la circulación de las unidades paulatinamente a partir de este jueves en un 30%, durante el fin de semana a partir del viernes en un 40% y el lunes empezaría el 50% solamente de unidades, esto a partir de las 10 de la mañana. Esto según por la falta de pagos que afecta su estabilidad financiera. No obstante,
Pues el gobernador Joaquín Díaz Mena se pronunció al respecto. La Agencia de Transporte de Yucatán también emitió un comunicado e indicaron que esto pues estaría ahora sí que constituyendo una violación al derecho a la movilidad, pero también a lo estipulado en el contrato que ya se tiene hecho para los términos de concesión. Y ahí pues la Agencia de Transporte calificó esta suspensión también como unilateral e ilegal y advirtió que la medida podría acarrear consecuencias legales, obviamente para todas estas empresas concesionarias que están entrando en paro. Por su parte también la ciudadanía pues ha lamentado estos hechos que por supuesto afectarían a miles de usuarios. Pues yo pienso que deberían incrementar el medio de transporte porque somos más ciudadanos. Entonces, si vamos a esperar, de por sí esperamos muchísimo por el servicio y ahora bajan la cantidad de camiones, más vamos a esperar. Entonces, no compensamos ni siquiera que la ciudad está creciendo. Bueno, pues a mi parecer, yo que vengo de un área un poquito restringida de la ciudad, ya está más afuera, el hecho de que ya nos restrinjan más cuestiones de unidades sí va a ser un problema muy difícil más que nada para la gente que pues no dispone de un particular o estar pagando particulares. Venga que si antes nos tomábamos 50 a una hora para poder estar aquí entre el tiempo de espera habitual que era de 10 o 15 minutos. Luego que nos reduzcan de la unidad, pasar de ser tal vez media hora de espera por una unidad que todavía sí nos va a ser una hora para llegar al centro, que es el principal área donde pues ya después se van repartiendo los obreros. Sí representa un problema, tanto en la laboral como en la vida personal de la gente, que también es muy importante, que hay que recordar que somos humanos y tenemos que pues hacer valer nuestro tiempo. Pues la verdad sí nos afecta mucho porque pues, es el que era más rápido y es el que pasa más rápido. Por ejemplo, en el paradero donde yo agarro el camión de Itzimná, pero pues ahorita sí nos va a afectar mucho para llegar a la hora del trabajo y es una desgracia que esté pasando esto. Pues yo pienso que sí nos afectaría porque pues ya no tendríamos suficiente transporte, estaría mermado el transporte y sí nos afectaría, ya nos daría abasto. Pues yo creo que el que haya menos transporte en la ciudad, pues sí nos afectaría mucho, ya que ahora somos más personas en el estado y eso pues sí atrasaría no solo los tiempos de las personas, sino también pues tendríamos que esperar más tiempo y por lo tanto pues obviamente afectaría en llegadas al trabajo, a la escuela, etcétera. Entonces yo creo que en lugar de estar disminuyendo camiones deben de estar aumentando. Eso es lo que está aconteciendo. Hoy se estaría reuniendo el gobernador Joaquín Díaz Mena precisamente con estos concesionarios. Hicieron este llamado, por supuesto, también por parte de la Agencia de Transporte. Ya veremos en qué para todo esto. Esperemos que haya acuerdos en beneficio también de la ciudadanía, que pues somos quienes resultamos mayormente afectados. Oye, por otro lado, se firmó un convenio de colaboración entre el IEM y la Cañete Sureste. Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de innovación y transformación digital de los emprendedores, el Instituto Yucateco de Emprendedores y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información firmaron un convenio de colaboración que generará diversos beneficios al ecosistema emprendedor. Salvador Vitelli Macías y Raúl Rebolledo Alcocer estamparon sus rúbricas en el documento que marca el inicio de cooperación entre ambas instancias. Hemos desarrollado alianzas para establecer al menos 39 hubs en el interior del estado antes de que acabe este año. El desarrollo de estos emprendimientos no va a llegar a buen puerto en la velocidad que necesitan para alcanzar el mercado si no los dotamos de la asesoría tecnológica necesaria. Y si nosotros no conectamos al sector que desarrolla tecnología en el Estado, que representa Cañete, con nuestros emprendedores, pues tampoco vamos a cumplir la función de estar ligando estos dos mundos que pareciera van por caminos separados desde hace mucho tiempo.
Por su parte, Raúl Rebolledo Alcocer, presidente de la Canieti Sureste, dijo que estas alianzas serán un primer paso para una colaboración positiva en materia de asesorías y apoyo a creadores. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. El sector empresarial de la región ya se prepara ante las nuevas políticas arancelarias que estaría aplicando Estados Unidos. El tema de los aranceles de los Estados Unidos ha generado incertidumbre e inestabilidad en el sector maquilador, por lo que se espera un cierre de año complejo, informó el presidente de Index Yucatán, Ángel López. Es bastante complejo. La verdad es que es una situación de incertidumbre porque pues, todos los días Estados Unidos cambia las políticas arancelarias, le pone nuevos aranceles a otros productos, reduce aranceles, incrementa otros y va afectando diferentes sectores de acuerdo a la conveniencia de la economía de ellos. Nosotros tenemos que estar muy atentos y sobre todo seguir las políticas y negociaciones que sigue el gobierno, que es quien tiene el acceso directo a este tipo de revisiones en cuanto a los impuestos, ¿verdad? Muchas maquiladoras han sido afectadas por los impuestos, otras han librado gracias a que están dentro del TEMEC. Esos temores generados por el país vecino del norte también han llegado a las empresas extranjeras, que esperan un panorama positivo antes de arribar al Estado. Creo que está todavía dependiendo de lo que acabo de comentar. Muchos inversionistas han estado estudiando la situación antes de definir dónde establecer sus empresas, ¿verdad? Ellos, muchas de esas empresas ya tienen socios en México, en diferentes partes. Entonces, lo que han estado haciendo es expandir, de ahí el crecimiento anunciado, pero todavía no se deciden a abrir nuevas empresas, más que nuevas empresas, otras líneas de producción con otras fábricas en diferentes lugares. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán, Noticias. Hoy es el Día Mundial del Emoji. ¿Alguna vez te has preguntado qué sería de la sociedad en esta época de comunicación digital si no se tuviera la variedad de emojis? Estos símbolos se hicieron populares en el 2010, sin embargo ya se usaban no solo en países asiáticos, sino en el resto del mundo. La palabra viene de que es imagen en japonés, y moji, que es un carácter. El Día Mundial del Emoji se celebra cada 17 de julio, porque la fecha está representada en el emoji de calendario en la mayoría de las plataformas digitales. Además, debido a la popularidad que en 2015 tuvieron los emojis, provocó que se introdujeran diferentes tonos de piel, con lo que se aumentó la inclusión, diversidad y el reconocimiento de los diferentes habitantes del planeta. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Esto es lo más viral de las redes sociales. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Mucho cuidado con la Kiss Cam. Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, una empresa de orquestación de datos, y Christine Cabot, su directora de recursos humanos, fueron expuestos en un supuesto romance. Al ser enfocados por la cámara en el concierto del grupo Coldplay en Estados Unidos, fueron descubiertos abrazados y resulta que Byron está casado con otra persona. En Ticum, localidad de Tecash, a principios de mes, se pudo apreciar una impresionante formación de nubes previo a la lluvia. El pasado fin de semana, un automóvil Porsche Macan GTS 2025, con valor de más de 2 millones de pesos, fue consumido por las llamas luego de un cortocircuito. Los hechos ocurrieron en el tramo Mocochá-Concal en la carretera Motul-Mérida, después que el dueño, de origen francés, estacionó el vehículo y llamó a la grúa por una falla mecánica que presentó la unidad. Teleyucatán, Noticias. Al volver, información en lengua maya. En resumen, el gobernador Joaquín Díaz Mena puso en marcha en Bocobá la entrega de apoyos en beneficio de 389 productoras y productores de Enequén.
El Instituto Yucateco de Emprendedores y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información firmaron un convenio de colaboración que generará diversos beneficios al ecosistema emprendedor. El sector maquilador esperó cierre de año complejo por el tema arancelario, informó el presidente Index Yucatán, Ángel López. La emprendedora Margarita Aquino Molina cambió las bienes raíces por artesanías de FOMI, que comenzó a elaborar de forma empírica. Disfruta Yucatán y sorpréndete de sus maravillas. Visita los paradores turísticos que tenemos para ti. Déjate enamorar por el encanto de las zonas arqueológicas, cenotes, grutas, pueblos y playas con encanto. Haz turismo local, apoya lo nuestro y siéntete orgulloso de ser yucateco. Conoce más en culturyucatán.com. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. En el juego está la pasión. Cada paso es pura emoción. Martes a las 9 prende la pantalla. Tele Yucatán donde el deporte estalla. En el juego está la pasión. Journalistung walkiles sukiretan kamikesh boyetu chikulil Tele Yucatán. Yamaha bajo kinwarik testung Manaltung 8 millones pesos utohol antahil kun sabil tuming halachil Yucatán ti 389 más o meyahtiki ya tunu kashantal u pacta 1559 el hectárea ya te gustó coleta que te le kunu bet chan le mako bo ya no chukik 3118 el hectárea tostung kun meyahbil gelat leisunchan tak par halachil Joaquín Díaz Mena tiasenu u holintik u casa lumeyah o mucho cabello con el Iguich Cumbeto y le Bejobo, Caminos Renacimiento, Tucajilo, Santa Cruz, San Antonio, Choil, Sacachen, San Manuel, San Cenoteyetel, Plantel Jesús, Tetun Shano Yano Yutzquinta, 12 kilómetros Bejo, y Chibla, Meyajilo, Cumbet, Bitun Chantelo. La Bajituran, le Humola y el Colelo, Secretaría de las Mujeres, y el Umuch Cabil, Fundación ADO, Tano Betco, pero y esa Gil Meyah Cabil, te kuchil el gelo, tusku tsaba, kuchu kono nok shana, batya han, bichu hukwah, tula bashi lopnusan. 50 juntulul luguchkolo, takpahano y chilequín besahil gela. Feria artesanal de verano Beyucaba, te tuntu kuchile ade otusku hoklubin balmak, watusku bin shimbalo, titun holinta el meyahil. Tanu bet pahal y chilequín y lop, tunshanje kawikesh. Tungela 48, Guchcoelo 17, un pelemectan cajo, y te cato le tio no mitabas cotalo, ran le tie veilo, y que las basco con el taking walik tejo, u pastor takbe se goba maku ate tu cuchile adeo y tu cajil foa. Ulaga bashi tu sanyo le chukayo, mamantat nukan ubetali, yan talamillo le gelo, umolai Secretaría de Marina, Beshan Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Letio tunshane ichile meyahilo te luchukta ilal macho kashiko nukan il te chukhailo ostur mako macho tumenumula ir hetseknakil Secretaría de Seguridad Pública ichilemul meyahil beta gelo untule mako 33 jabo ti tu catula al 33 jab yo yete gusto glulak juntule 46 jabo ti le mako chukobo letio tunshane ilabo telo tanu chuko kai ma unahi wa ila talamil gutasik le bautial in tobo kan de shuak sikwadiktesh le talamil tan yuchute tu kahil tekasho tu mektan kahil tekash yo la letie ukin kimi tu beta le el cabo bo letie tun 10 de mayo ka uch le bajela pet no talamil tu tasa yo ko mana 400,000 pesos
kutoholtik bei leti uchiku kimile el cabo bo yete gutsoko tanu binu shakalta uila bashe ucho beitu ya la José Alberto González Medina leti holendik profepa weitulumi el Yucatán ya no moktanile talu u kalanta lu kustaleti yikelo cabo olashan chatun uila bashe uchtelo so bashe walte chambail taite yambaila itel meyahilo le bolo ku tsaba yok olumana wa basho kubisal tulumil Estados Unidos ujol popular empresa kaba index weitulumil Yucatán Ángel López le tikiali que no hachtum pe va talam le llevasano yuchu ligelo tu mensaje malte tulumil Estados Unidos ukeshe tum bashiantelo arancel beyukaba le ba helo con shalik wakuch ababa bisbi tulumil México kubisa kombitelo kohtum kumbol bile kapata ku yoksatelo le tietasik le tietalamil helo beitum uyalik le mak le tia kutasik tum talamilio le bukam ya kubetal telo Chevarin Sicotesh, Walkitili Sutuki, la Conesh, Chiquitic Bashulacon, Siqualton, in Skitchpan, Etail, Mayra Vences, Bashulacan, Walton, Tone Samakta, Tucaten, Siquatawetesh. Hola, Lermilo, nos vemos el día de mañana. Oiga, ¿por qué son importantes los festivales de fin de curso? Ve esta información. El fin de curso, como es el caso de una academia de danza o de otra índole cultural, no solo conlleva un cúmulo de emociones y experiencias, sino que marca una faceta muy importante para el ser humano en la formación integral de los valores. Para la profesora Guillermina Puc, la danza como disciplina de expresión les genera a los infantes una experiencia que recordarán para el resto de su vida. Un ciclo escolar incluye varios aprendizajes, entre ellos pues ahora sí que es transmitirles esa formación integral que les va a servir en su vida cotidiana. No únicamente se desempeñan pues aquí cuando vienen a danzar, sino que todo lo que les inculcamos, los valores, que ellos los logren transportar a su vida cotidiana. Y ahora sí que la danza es un espacio ideal para poder ser plataforma para que ellos tengan seguridad en sí mismos y muchas otras características que como seres humanos nos hacen desempeñarnos mucho mejor, ¿no? En esta ocasión, la academia a su cargo presentará un festival de fin de curso con una puesta en escena tradicional infantil mexicana, Cri Cri. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Noticias. Y en Tequit se preservan técnicas de bordado como el punto de cruz. Fátima Cisneros Bistreño, Eco, Lel Cumeya, Yeteluca, Cajak bati unos cajil tequit, Leti Tocuman, 5 jabo, Cacajubetic, cuadros de imágenes, vale, tijelas puntos de cruz. Yo soy bordadora y mi trabajo mayormente está enfocado a cuadros en puntos de cruz. Yo mayormente es a lo que me dedico, pues blusas no sé costurar. Mis compañeras me han enseñado poco a poco y mayormente es lo que yo hago. Por ejemplo, este tiene 27 colores y 32,000 puntos. Leti yo geubete, 8 puntos, tialu bordar. Leti tulglascana, tiu hap ti le pandemia, vale ti colectivo ti artesana, bo, tu mascana. El punto de cruz de el cacapé y la biscotela son las que mayormente utilizo. Ya en la pandemia, pues otra vez lo agarré y aquí mis compañeras me dieron la oportunidad de estar con ellas y aprender. En el cheleti yo lubete e imágenes tijelas puntos tushku bordar. Leti tiusta lubetik ula yochelo ukatatio. Yete yoche Luis Martínez Mellana Hitiatulaclesh, Teresa Arbes, Tele Yucatán Noticias. Y esta emprendedora cambió los bienes raíces por las artesanías de FOMI. Margarita Aquino Molina es una jarocha con corazón yucateco y su amor por la cultura de Yucatán la llevó a elaborar artesanías de FOMI de mestizos, símbolo de tierras del Mayab. Yo soy artesana, me dedico a hacer mestizos de FOMI, pintados a mano, hechos con mucho corazón. Inicié de casualidad, una vez hice una muñequita, me encantó, aparte que yo soy muy hábil para las manualidades y vi que se me hacía fácil. Y así empecé. Me gusta mucho la cultura, las tradiciones de aquí de Yucatán y por eso quería hacer una mesticita. Su primera muñeca le llevó 2 días elaborarla, pero con el tiempo y la práctica ahora la elabora en 1 hora y media.
Actualmente cuenta con 30 modelos diferentes de artesanías, pero puede elaborar casi cualquier personaje que el cliente pida, como Moana, Mérida, La Bubu, Candy Candy, entre otros. Tengo cocinera, servilletero, alajero, plumas, tengo de diferentes tortilleros, tengo bastante variedad. Elabora sus artesanías bajo el nombre de Macadi, que son las iniciales de su nombre y el de sus 2 hijas. Sus productos han llegado a Estados Unidos e incluso hasta Japón. La han llevado a Estados Unidos, una vez hice un simi vestida de mesticita, se la han llevado a Japón, se la han llevado a varios, me han mandado fotos mis clientas de donde están. Margarita sueña con tener un local en el centro de Mérida, donde puede comercializar sus artesanías y son la manera de obtener su sustento diario. La artesana envió un mensaje a quienes deseen emprender. Animarse, pero con algo que les guste, porque yo no siento el trabajo, para mí no es trabajo. Yo me puedo levantar a las 6 de la mañana y venirme a sentar a mi taller y no tengo ningún problema, no estoy cansada, me voy a acostar a veces 8, 10 de la noche y sin problema, sacando mi trabajo. ¿Sí? Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se van los últimos saluditos para Víctor y Maya, que nos están viendo desde el fraccionamiento Brisas. Nos vemos mañana con más noticias. Que tenga una excelente noche. Hola, soy tu amigo Víctor El Potro Cisneros y te invito para que todos los miércoles nos sintonices a través de Tele Yucatán en punto de las 9 de la noche. La repetición los sábados a la 1 de la tarde. Toda la información grupera para ti completamente en vivo. Somos tus amigos de Gruperísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Potro está en la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. ¿Sientes dolor en la espalda baja o al orinar? Podría ser una señal de piedras en los riñones. Cuida tu salud renal con acciones sencillas. Reduce el consumo de sal. Toma de 2 a 3 litros de agua al día.